Hola mis amigos de YouTube. Aquí su amigo Playa de 700 Fin les trae un nuevo capítulo de Harry Potter y los métodos de la racionalidad. Suscríbete, da like y activa la campanita, eso me apoyaría bastante. Descargo de responsabilidad, tanto el fic como las imágenes utilizadas no son mías. Créditos a su respectivo autor. Link del fic en la descripción. Yo solo edito el vídeo. Espero que lo disfruten. Capítulo 15. Escrupulosidad. El amor como tú, Rowling. La golosina histórica de hoy. Los antiguos hebreros consideraban que el límite de un día era el ocaso y no el amanecer, así que ellos decían tarde y mañana, no mañana y tarde. Y como muchos lectores notaron, judíos modernos alajá afirman lo mismo. 1. Y, estoy seguro de que encontraré el tiempo en alguna parte. Y, frigideiro. Harry sumergió un dedo en el vaso de agua sobre su escritorio. Debería haber estado fría. Pero tibia estaba, y tibia había permanecido. De nuevo. Harry se estaba sintiendo muy estafado. Había cientos de novelas fantásticas esparcidas a lo largo de la casa Verres. Harry había leído un buen número de ellas. Y estaba comenzando a parecer que él tenía un misterioso lado oscuro. Por lo que después de que el vaso de agua se rehusara a cooperar las primeras veces, Harry había echado un vistazo alrededor en la clase de encantamientos para asegurarse que nadie estaba viendo, y tras respirar profundamente, se concentró, y se hizo enojar. Pensó sobre los Slytherins molestando a Neville, y el juego donde alguien te tumbaba los libros cada vez que intentabas recogerlos de nuevo. Pensó sobre lo que Draco Malfoy había dicho sobre la chica de 10 años Lovegod y cómo operaba el Wizengamot realmente, y la furia había entrado en su sangre, había sostenido su varita en una mano que temblaba por el odio y pronunció con un tono helado frigideiro. Y absolutamente nada había pasado. Harry había sido embaucado. Quería escribirle a alguien y exigir un reembolso para su lado oscuro, el cual claramente debería otorgarle irresistible poder mágico, pero había resultado ser defectuoso. Frigideiro. Pronunció Hermione desde el escritorio al lado suyo. Su agua era sólido hielo y había cristales blancos formándose en el borde de su vaso. Ella parecía estar totalmente enfocada en su propio trabajo y para nada consciente de los otros estudiantes observándola con ojos llenos de odio, lo que podía ser, a, peligrosamente descuidado de su parte o, b, una actuación perfectamente comparable al nivel del más fino arte. Oh, muy bien, señorita Granger. Chilló Filius Flitwick, su profesor de encantamientos y jefe de Ravenclaw, un diminuto hombrecillo sin señas visibles de haber sido un campeón duelista en el pasado. Excelente. Estupendo. Harry había esperado ser, en el peor de los casos, segundo detrás de Hermione. Harry hubiera preferido que ella estuviera rivalizando con él, por supuesto, pero también lo hubiera aceptado del otro modo. A partir del lunes, Harry estaba llegando al último lugar de la clase, una posición por la cual estaba compitiendo amigablemente con todos los demás estudiantes criados por Muggle excepto Hermione. Quien estaba sola y sin rival en la cima, pobrecita. El profesor Flitwick estaba de pie sobre el escritorio de otro de los hijos de Muggle y ajustando tranquilamente el modo en que ella estaba sosteniendo su varita. Harry miró a Hermione. Tragó saliva. Era el rol evidente para ella por cómo se habían organizado las cosas, Hermione. Harry pidió tentativamente. ¿Tienes alguna idea de lo que yo podría estar haciendo mal? Los ojos de Hermione brillaron con una terrible luz de amabilidad y algo en la parte trasera del cerebro de Harry gritó en desesperada humillación. 5 minutos después, el agua de Harry parecía notablemente más fría que la temperatura del cuarto y Hermione le dio unas cuantas palmaditas verbales en la cabeza y le dijo que pronunciara con más cuidado la próxima vez y se fue a ayudar a alguien más. El profesor Flitwick le había dado un punto de casa por haberlo ayudado. Harry estaba apretando los dientes con tanta fuerza que su mandíbula le dolía y eso no le estaba ayudando con la pronunciación. No me importa si se trata de competencia desleal. Sé exactamente qué voy a estar haciendo con las 2 horas extras de cada día. Voy a sentarme en mi baúl y a estudiar hasta que esté al mismo nivel de Hermione Granger. Y, la transfiguración es una de las más complejas y peligrosas magias que aprenderán aquí en Hogwarts, exclamó la profesora McGonagall. No había rastro de frivolidad sobre el rostro de la estricta vieja bruja. Cualquiera que haga tonterías en mi clase se irá y no regresará. Han sido advertidos. Su varita salió y golpeó su escritorio, que sin problemas se reformó a sí mismo en un cerdo. Un par de estudiantes hijos de Muggle exhalaron pequeños gritos. El cerdo miró alrededor y estornudó, aparentemente confuso, y luego volvió a ser un escritorio de nuevo. La profesora de transfiguración echó un vistazo al salón de clases, y sus ojos se posaron en un estudiante.
Señor Potter, habló la profesora McGonagall. Usted solo recibió sus libros escolares hace unos días. ¿Ha comenzado a leer su texto de transfiguración? No, lo siento profesora, Harry respondió. No necesita disculparse, señor Potter, si se hubiera requerido que usted leyera por adelantado se le hubiera pedido así. Los dedos de McGonagall rasparon el escritorio enfrente de ella. Señor Potter, ¿le importaría adivinar si este es un escritorio que yo transformé en un cerdo, o comenzó como un cerdo y yo removí brevemente la transformación? De haber leído el primer capítulo de su texto escolar, lo sabría. Las cejas de Harry se fruncieron ligeramente. Me imagino que sería más fácil comenzar con un cerdo, ya que si se hubiera iniciado como un escritorio, podrían no saber cómo ponerse de pie. La profesora McGonagall meneó la cabeza. No es culpa suya, señor Potter, pero la respuesta correcta es que en la transformación no es importante adivinar. Las respuestas incorrectas se marcarán con extrema severidad, preguntas dejadas en blanco se marcará con gran indulgencia. Tienen que aprender a saber que no saben. Si le hago cualquier pregunta, por obvia o elemental que sea, y la respuesta es no estoy seguro, no voy a tomar ninguna represalia contra usted y cualquier persona que se ríe perderá puntos de casa. ¿Me puede decir por qué existe esta regla, señor Potter? Porque un solo error en transformación puede ser increíblemente peligroso. No. Correcto. La transformación es más peligrosa que la aparición, que no se enseña hasta el sexto año. Infortunadamente, la transformación debe ser aprendida y practicada a una edad temprana para maximizar su capacidad cuando adultos. Así que esta es una materia peligrosa, y ustedes deben estar muy asustados de cometer errores, porque ninguno de mis alumnos se ha lesionado nunca permanentemente y seré extremadamente severa si ustedes son la primera clase en echar a perder mi récord. Varios estudiantes tragaron saliva. La profesora McGonagall se levantó y se acercó a la pared detrás de su escritorio, que sostenía un tablero de madera blanca. Hay muchas razones por las cuales la transformación es peligrosa, pero una de las razones se destaca por encima del resto. Ella produjo un marcador aparentemente de la nada, y dibujó las letras en rojo brillante, que luego subrayó, con el mismo marcador, en azul. La transformación no es permanente. La transformación no es permanente. Reiteró la profesora McGonagall. La transformación no es permanente. La transformación no es permanente. Señor Potter, supongamos que un estudiante transforme un bloque de madera en una taza de agua, y usted se la tome. ¿Qué se imagina que podría suceder cuando la transformación desaparezca? Se produjo una pausa. Disculpe, no debería habérselo pedido a usted, señor Potter, me olvidé que usted está bendecido con una imaginación particularmente pesimista. Estoy bien, la interrumpió Harry, tragando saliva. Así que la primera respuesta es que no lo sé, la profesora asintió con la cabeza, pero me imagino que puede haber madera en el estómago, y en mi torrente sanguíneo, y si algo del agua que había absorbido llegara a mis tejidos corporales, sería pulpa de madera o madera sólida o... La comprensión que Harry tenía de la magia le falló. No podía entender cómo la madera se convertía en agua en primer lugar, por lo que no podía entender lo que sucedería después de que las moléculas de agua fueran perturbadas por los movimientos térmicos normales y la magia se disipara y la transformación se invirtiera. La cara de McGonagall estaba rígido. Como el señor Potter ha razonado correctamente, él se pondría muy enfermo y requeriría ser llevado de inmediato mediante los polvos Flu al hospital de San Mungos y va a tener alguna posibilidad de sobrevivir. Por favor abran sus libros de texto en la página 5. Incluso sin ningún sonido en la imagen en movimiento, se podía saber que la mujer con la piel horriblemente descolorida estaba gritando. El criminal que originalmente transformó el oro en vino y se lo dio a esta mujer para beber, en pago de la deuda, como él lo explicó, recibió una condena de 10 años en Azkaban. Por favor continúen en la página 6. Eso es un dementor. Ellos son los guardianes de Azkaban. Ellos chupan su magia, su vida, y los pensamientos felices que traten de tener. El retrato de la página 7 es el del criminal 10 años más tarde, en su liberación. Ustedes notarán que está muerto, ¿sí, señor Potter? Profesora, Harry preguntó, si lo peor sucede en un caso así, ¿hay alguna manera de mantener la transformación? No, afirmó la profesora McGonagall secamente. Mantener una transformación es una sangría constante de la magia que es igual al tamaño del blanco destinado. Y usted tendría que recontactar de nuevo el blanco pocas horas después, lo cual es, en un caso como este, imposible. Desastres como este son irrecuperables. La profesora McGonagall se inclinó hacia adelante, con la cara muy dura.
A pesar de todo nunca, y bajo ninguna circunstancia transformen cualquier cosa en un líquido o un gas. Ni el agua, ni el aire. Nada que sea como el agua, ni nada que sea como el aire. Aunque no se suponga que sea bebido. El líquido se evaporará, pequeños trozos y pedazos de ello llegarán hasta el aire. No van a transformar algo que vayan a quemar. Hará humo y alguien podía respirar ese humo. Nunca transformarán algo que posiblemente podría ir de algún modo concebible dentro del cuerpo de cualquier persona por cualquier medio. No la comida. Nada que se parezca a la comida. Ni siquiera como una pequeña broma divertida donde pretendes revelar que se trata de un pastel de barro antes de que se lo coman. Nunca lo harán. Punto. Dentro de esta clase o fuera de ella o en cualquier parte. ¿Está bien claro para cada estudiante? Sí, corearon Harry, Hermione, y algunos otros. El resto parecía estar mudo. ¿Está bien claro para cada estudiante? Sí, ellos dijeron o murmuraron o susurraron. Si rompen alguna de estas reglas ya no estudiarán transformación durante su estadía en Hogwarts. Repitan junto a mí. Nunca transformaré nada en algo líquido o gaseoso. Nunca transformaré nada en algo líquido o gaseoso, corearon los estudiantes de un modo desigual. De nuevo. Más fuerte. Nunca transformaré nada en algo líquido o gaseoso. Nunca transformaré nada en algo líquido o gaseoso. Nunca transformaré algo que parezca comida o cualquier cosa que vaya adentro de un cuerpo humano. Nunca transformaré algo que vaya a ser quemado porque podría volverse humo. Ustedes nunca transformarán algo que se vea como el dinero, incluyendo dinero muggle, expresó la profesora McGonagall. Los duendes tienen formas de averiguar quién lo hizo. Como cuestión de ley reconocida, la nación duende está en estado de guerra permanente contra todos los falsificadores mágicos. Ellos no enviarán a los aurores. Ellos enviarán a un ejército. Nunca transformaré nada que se vea como el dinero, repitieron los estudiantes. Y por sobre todas las cosas, reiteró la profesora McGonagall, no transformarán a ningún ser viviente, especialmente ustedes mismos. Los podrán muy enfermos y posiblemente muertos, dependiendo de cómo se transformen ustedes mismos y cuánto mantengan el cambio. La profesora McGonagall hizo una pausa. El señor Potter se encuentra apretando sus manos porque él ha visto la transformación de un animago, específicamente, una humana transformándose en una gata y volver a su estado original. Pero la transformación de un animago no es una transformación libre. La profesora McGonagall tomó una pequeña pieza de madera de su bolsillo. Con un golpe de su varita se convirtió en una bola de cristal. Luego dijo Crisferium. Y la bola de vidrio se volvió una bola de acero. La golpeó con su varita una última vez y la bola de acero se convirtió en una pieza de madera una vez más. Crisferium transforma un sujeto de vidrio sólido en un objetivo de tamaño similar cubierto de acero sólido. No puede hacer lo inverso, ni puede transformar un escritorio en un cerdo. La forma más general de transformación libre, la cual estarán aprendiendo aquí, es capaz de transformar cualquier sujeto en cualquier objetivo, al menos mientras se tenga en cuenta la forma física. Por esta razón, la transformación libre debe ser hecha sin palabras. Usar encantamientos requeriría diferentes palabras para diferentes transformaciones entre sujeto y objetivo. La profesora McGonagall le dedicó a sus estudiantes una aguda mirada. Algunos profesores comienzan a enseñar con encantamientos de transformación y luego siguen a transformaciones libres. Sí, eso sería mucho más fácil al principio. Pero puede ajustarlos a una pobre base que desmejorará sus habilidades después. Aquí aprenderán transformaciones libres desde el inicio, lo que requerirá que conjuren el hechizo sin palabras, al agarrar la forma del sujeto, la forma del objetivo, y la transformación dentro de su propia mente. Y para responder a la pregunta del señor Potter, continuó la profesora McGonagall, es la transformación libre lo que nunca deben hacerle a ningún sujeto viviente. Hay encantamientos y pociones que pueden de manera segura, revertir transformaciones en sujetos vivientes de modo limitado. Un animago con una extremidad perdida aún tendrá esa parte perdida tras transformarse, por ejemplo. La transformación libre no es segura. Su cuerpo cambiará mientras esté transformado, respiración, por ejemplo, resulta en una pérdida constante de material corporal del aire circundante. Cuando la transformación desaparece y tu cuerpo intenta revertirse a su forma original, no será capaz de hacerlo así. Si presionas tu varita hacia tu cuerpo y te imaginas a ti mismo con el cabello dorado, después de eso tu cabello se caerá. Si te visualizas a ti mismo como alguien con una piel más clara, estarán pasando una larga estadía en San Mungo.
Y si se transforman a ustedes mismos en la forma de un cuerpo adulto, entonces, cuando la transformación termine, ustedes morirán. Eso explicaba por qué había visto cosas tales como chicos gordos, o chicas menos que perfectamente bellas. O personas ancianas, para empezar. Eso no pasaría si pudieras solamente transformarte a ti mismo cada mañana. Harry alzó su mano e intentó señalar a la profesora McGonagall con sus ojos. Sí, señor Potter. ¿Es posible transformar a un sujeto vivo en un objetivo que es estático, como una moneda por ejemplo? No, discúlpeme, lo siento muchísimo, digamos mejor una bola de acero. La profesora McGonagall sacudió su cabeza. Señor Potter, incluso los objetos inanimados sufren cambios internos todo el tiempo. No habría cambios visibles en su cuerpo al terminar, y en el primer minuto, no notaría que algo vaya mal. Pero en una hora usted enfermaría, y en un día usted estaría muerta. Discúlpeme, así que de haber leído el primer capítulo podría haber adivinado que el escritorio era originalmente un escritorio y no un cerdo, Harry propuso, pero únicamente si yo hubiera hecho además la asunción de que usted no quería matar al cerdo, eso podría haber parecido altamente probable, pero, puedo predecir que calificar sus exámenes será una interminable fuente de deleite para mí, señor Potter. Pero si usted tiene otras preguntas, ¿puedo por favor pedirle que espere hasta después de la clase? No más preguntas, profesora. Ahora repitan después de mí, prosiguió la profesora McGonagall. Nunca intentaré transformar ningún ser viviente, específicamente yo mismo, a menos que específicamente sea instruido para hacerlo usando un encantamiento especializado o una poción. Si no estoy seguro de que la transformación sea segura, no lo intentaré hasta que le haya preguntado a la profesora McGonagall o al profesor Flitwick o al profesor Snape o al director, quienes son las únicas autoridades reconocidas en transformación dentro de Hogwarts. Preguntarle a otro estudiante no es aceptable, incluso si ellos cuentan que recuerdan haber hecho la misma pregunta. Incluso si el actual profesor de defensa en Hogwarts me dice que una transformación es segura, e incluso si yo veo al profesor de defensa hacerlo y nada malo parece pasar, yo no lo intentaré. Tengo el absoluto derecho de excusarme a realizar cualquier transformación sobre la cual me sienta ligeramente nervioso. Ya que ni siquiera el director de Hogwarts puede algo diferente, yo ciertamente no aceptaré tal orden del profesor de defensa, incluso si el profesor de defensa me amenaza con restar 100 puntos de casa y hacer que me expulsen. Si rompo cualquiera de esas reglas ya no estudiaré más transformación durante mi tiempo en Hogwarts. Repetiremos estas reglas al principio de cada clase durante el primer mes, señaló la profesora McGonagall. Y ahora, empezaremos con cerillas como sujetos y agujas como objetivos. Guarden sus varitas, gracias. Por empezar quiero decir que empezaremos tomando apuntes. Media hora antes del final de la clase, la profesora McGonagall entregó los cerillos. Al final de la clase Hermione tenía un cerrillo plateado y el resto de la clase, hijos de Muggle y otros, tenían exactamente lo mismo con lo que habían comenzado. La profesora McGonagall la recompensó con otro punto para Ravenclaw. Y, después de que se dio por terminada la clase de transformación, Hermione se acercó al escritorio de Harry mientras Harry estaba guardando sus libros y su monedero. ¿Sabes? Hermione habló con una inocente expresión sobre su rostro, gané 2 puntos para Ravenclaw el día de hoy. Así lo hiciste, Harry respondió en breve. Pero eso no fue tan buen como tus 7 puntos, ella se lamentó. Supongo que no soy tan inteligente como tú. Harry terminó de alimentar su monedero con la tarea y se volteó a Hermione con sus ojos entrecerrados. En verdad se había olvidado de eso. Ella sacudió sus pestañas hacia él. Tenemos lecciones todos los días, sin embargo. Me pregunto cuánto te llevará a encontrar más Hufflepuffs para rescatar. Hoy es lunes. Por lo que tienes hasta el jueves. Los dos se quedaron, contemplaron los ojos del otro, sin pestañear. Harry habló primero. Por supuesto te das cuenta de que esto significa la guerra. No sabía que estábamos en paz. Todos los demás estudiantes estaban viéndolos con ojos fascinados. Todos los estudiantes, además, infortunadamente, la profesora McGonagall. Oh, señor Potter, cantó la profesora McGonagall desde el otro lado del cuarto, tengo buenas noticias para usted. Madame Pomfrey ha aprobado su sugerencia para prevenir que los instrumentos Spinster se rompan, y el plan es terminar el trabajo para el final de la siguiente semana. Yo pensaría que eso merece, digamos que unos 10 puntos para Ravenclaw. La cara de Hermione estaba boquiabierta por la traición y la sorpresa. Harry imaginó que su propia cara no se veía muy diferente. Profesora, Harry siseó. Aquellos 10 puntos son merecidos de manera incuestionable, señor Potter.
No entregaría puntos de casa llevada por un capricho. Para usted pudo haber sido una simple cuestión de ver algo frágil y sugerir un modo de protegerlo, pero los instrumentos Spinster son costosos, y el director no estuvo complacido la última vez que uno se rompió. La profesora McGonagall se veía pensativa. Me preguntó si algún otro estudiante ha ganado 17 puntos de casa en su primer día de clases. Tendré que revisarlo, pero sospecho que es algo sin antecedentes. Quizá deberíamos tener un anuncio a la hora de la cena. Profesora. Harry chilló. Esta es nuestra guerra. Deje de entrometerse. Ahora usted tiene hasta el jueves de la siguiente semana, señor Potter. A menos que, por supuesto, usted se inmiscuya en alguna clase de travesura y pierda puntos de casa antes de eso. Dirigirse un profesor irrespetuosamente, por ejemplo. La profesora McGonagall puso un dedo sobre su mejilla y se vio reflexiva. Espero que usted estará llegando a números negativos antes del final del viernes. La boca de Harry se cerró. Envió su mejor mirada letal hacia McGonagall, pero pareció que ella únicamente lo encontró divertido. Sí, definitivamente un anuncio para la cena, la profesora McGonagall reflexionó. Pero no sería bueno ofender a los Slytherins, por lo que el anuncio debería ser breve. Solo el número de puntos y la mención del hecho sin antecedentes, y si alguien llega hacia usted buscando ayuda con sus trabajos escolares y está decepcionado de que usted ni siquiera haya comenzado a leer los libros de texto, usted siempre puede mandarlos donde la señorita Granger. Profesora. Exclamó Hermione con una voz muy aguda. La profesora McGonagall la ignoró. Me pregunto qué tanto tiempo pasará antes de que la señorita Granger haga algo que merezca un anuncio a la hora de la cena. Estaré ansiosa por verlo, sea lo que sea. Harry y Hermione, por consenso mutuo tácito, dieron la vuelta y salieron del salón de clases. Fueron seguidos por una estela de hipnotizados Ravenclaws. Harry cuestionó. ¿Sigue en pie lo de después de la cena? Por supuesto, contestó Hermione. No quisiera que te quedes más atrasado en tus estudios. ¿Por qué? Gracias. Y déjame decirte que tan brillante como ya eres, no puede evitar preguntarme cómo serás una vez que tengas algún entrenamiento básico en racionalidad. ¿Es realmente tan útil? No pareció ayudarte con encantamientos o transformación. Hubo una pequeña pausa. Bueno, solo recibí mis libros de texto hace 4 días. Es por eso que tuve que ganarme esos 17 puntos de casa sin usar mi varita. ¿Hace 4 días? Tal vez no pudiste leer 8 libros en 4 días, pero pudiste haber leído al menos uno. ¿Cuántos días te llevará terminarlos a ese ritmo? Tú sabes toda esa matemática, así que puedes decirme cuánto es 8 veces 4, dividido por 0. Tengo clases ahora, que tú no tuviste, pero los fines de semana son libres, por lo que, el límite de 8 veces 4 dividido por epsilon mientras epsilon se aproxima a 0 positivo, 10,47 am del domingo. De hecho lo hice en 3 días. 2:47 p.m. del sábado será, entonces. Estoy seguro de que encontraré el tiempo en algún lado. Y hubo tarde y hubo mañana, el primer día. Capítulo 16. Pensamiento lateral, el portal del enemigo es Rowling. No soy un psicópata, solo soy muy creativo. Tan pronto como entró en el salón de defensa el miércoles, Harry supo que esta clase iba a ser diferente. Fue, para empezar, el aula más grande que había visto en Hogwarts, similar a una gran aula universitaria, con varias capas de escritorios en diferentes niveles mirando hacia un gigantesco escenario de llano mármol blanco. El salón de clases estaba en lo alto del castillo en el 5º piso, y Harry sabía que eso era tanto una explicación como lo era el donde se suponía que debía encajar un cuarto como este. Se estaba volviendo claro que Hogwarts simplemente no tenía una geometría, euclidiana o de otra. No tenía conexiones, ni direcciones. A diferencia del pasillo de una universidad, no había filas de asientos plegables. En su lugar había ordinarios escritorios de madera y sillas de madera de Hogwarts, alineadas en una curva a través de cada nivel del salón. Excepto que cada escritorio tenía un plano, blanco, rectangular, misterioso objeto depositado sobre este. En el centro de la plataforma gigante, en un pequeño estrado de mármol oscuro, estaba un solitario escritorio de profesor. En el cual Quirrell cayó desplomado sobre su propia silla, cabeza tirada hacia atrás, babeando ligeramente su túnica. Ahora que me recuerda eso. Harry había llegado a la lección tan temprano que ningún otro estudiante estaba allí todavía. El lenguaje inglés era deficiente cuando se trataba de describir el viaje en el tiempo. En particular, el inglés carecía de palabras capaces de expresar cómo era de conveniente.
Kirrell no parecía ser funcional, por el momento, y Harry no se sentía particularmente deseoso de aproximarse a Kirrell de todos modos. Harry seleccionó un escritorio, trepó hasta este, se sentó, y sacó el libro de texto de defensa. Estaba alrededor de los 7/8 del camino a recorrer. Había planeado terminar el libro antes de esta clase, de hecho, pero se estaba quedando retrasado en su agenda y ya había usado el giratiempo 2 veces el día de hoy. Pronto hubo sonidos en la medida en que el aula se comenzó a llenar. Harry los ignoró. «Potter, ¿qué estás tú haciendo aquí?» Esa voz no pertenecía aquí. Harry levantó la vista. «Draco, ¿qué estás tú haciendo? Y no, por Dios, tú tienes secuaces». Uno de los chicos parado detrás de Draco parecía tener demasiados músculos para un chico de 11 años, y el otro estaba puesto en una postura sospechosamente bien balanceada. El chico de cabello blanco rubio sonrió más bien con aire de suficiencia e hizo un gesto hacia atrás de él. «Potter, te presento al señor Crabbe». Sus manos movió de músculos hacia balance. «Señor Goyle. Vincent, Gregory, este es Harry Potter». El señor Goyle inclinó su cabeza y le dio a Harry una mirada que probablemente se suponía debía significar algo, pero terminó viéndose solamente bizca. El señor Crabbe saludó «qué gustazo» en un tono que sonaba como si él estuviera intentando bajar su voz tanto como pudiera. Una fugaz expresión de consternación cruzó el rostro de Draco, pero fue rápidamente reemplazado por su mueca de superioridad. «¿Tienes secuaces?». Harry repitió. «¿Dónde consigo yo secuaces?». La mueca de Draco se hizo más grande. «Me temo, Potter, que el primer paso es ser seleccionado en Slytherin». «¿Qué? Eso no es justo. Y luego tus familias tienen que tener un arreglo desde antes de que tú nacieras». Harry miró al señor Crabbe y al señor Goyle. Ambos parecían estar intentando con mucho ahínco ser amenazantes. Eso es, estaban inclinándose hacia adelante, encorvándose sobre sus hombros, cuellos pegados y mirándolo fijamente. Espera un momento», pidió Harry. «¿Esto fue pactado hace años?» «Exactamente, Potter. Me temo que no tienes suerte». El señor Goyle sacó un mondadientes y empezó a limpiarse sus dientes, todavía amenazante. Dedujo Harry, Lucius insistió que crecieras sin conocer a tus guardaespaldas, y que solo los conocieras en tu primer día de escuela. Eso eliminó la mueca del rostro de Draco. «Sí, Potter, todos sabemos que eres brillante, toda la escuela lo sabe ya, puedes dejar de exhibirlo, por lo que se les ha dicho todas sus vidas que iban a ser tus secuaces y han pasado años imaginándose cómo se supone que los secuaces deben ser». Draco hizo un gesto de dolor. «Y lo que es peor, ellos sí se conocen el uno al otro y han estado practicando». «El jefe dijo que te callaras», ladró el señor Crabbe. El señor Goyle mordió su mondadientes, sosteniéndolo entre su dentadura, y usó una mano para hacer tronar los nudillos de la otra. «Te dije que no hicieras esto enfrente de Harry Potter». Los dos se veían un poco avergonzados y el señor Goyle rápidamente puso el mondadientes de regreso en el bolsillo de sus túnicas. Pero en el momento en que Draco dejó de mirarlos para volver a encarar a Harry, ellos volvieron a ser amedrentadores. «Me disculpo», Draco expresó rígidamente, «por el insulto que estos imbéciles te han dado». Harry le dio una mirada significativa al señor Crabbe y al señor Goyle. «Yo diría que estás siendo un poco severo con ellos, Draco. Yo creo que están actuando exactamente del modo que yo quiero que actúen mis secuaces. Digo, si yo tuviera algún secuaz». La mandíbula de Draco se desencajó. «Oye, Gregory, ¿no creerás que él intenta alejarnos del jefe, o sí? Estoy seguro que el señor Potter no sería así de tonto». «No soñaría con hacer algo así», Harry expresó suavemente. «Es solo algo para que tengan en su mente si su actual empleador pareciera despreciarlos. Además, nunca duele tener otras ofertas mientras estás negociando tus condiciones de trabajo, ¿cierto? ¿Qué hace él en Ravenclaw?» «No puedo imaginarlo, señor Crabbe». «Cállense los dos», Draco habló a través de rechinadores dientes. «Es una orden». Con un esfuerzo visible, transfirió su atención otra vez a Harry. «Como sea, ¿qué estás haciendo en la clase de defensa de Slytherin?». Harry se congeló. «Espera». Su mano penetró dentro del monedero. «Horario». Miró por encima del pergamino. «Defensa, 2:30 p.m., y ahora mismo es». Harry miró a su reloj mecánico, en el que se podía leer 11:23. 2:23, a menos de que haya perdido el rastro del tiempo. ¿Lo hice? Si lo había hecho, bueno, Harry sabía cómo llegar a cual fuera la lección en la que se suponía que debía estar. Por Dios que él amaba su giratiempo y algún día, cuando fuera lo suficientemente mayor, ambos se unirían en matrimonio.
No, eso suena correcto, Draco admitió, viéndose confundido. Su mirada se giró para ver el resto del auditorio, que se estaba llenando con túnicas adornadas de verdes y griega. Grifintontos. Espetó Draco. ¿Qué están ellos haciendo ellos aquí? Harry murmuró. El profesor Quirrell sí dijo que, olvidé sus palabras exactas, que él iba a ignorar algunas de las convenciones de enseñanza de Hogwarts. Tal vez él solamente combinó todas sus clases. Oh, dijo Draco. ¿Eres el primer Ravenclaw aquí? Sí. Llegué aquí temprano. ¿Qué estás haciendo aquí en la última fila, entonces? Harry parpadeó. No sé, pareció un buen lugar para sentarse. Draco hizo un sonido de burla. No podrías alejarte más del profesor si lo intentaras. El chico de cabello rubio se acercó al inclinarse un poco más. Como sea, ¿es verdad lo que le dijiste a Derrick y su pandilla? ¿Quién es Derrick? ¿Lo golpeaste con un pastel? 2 pasteles, de hecho. ¿Qué se supone que le dije? Que él no estaba haciendo nada astuto o ambicioso y que él era una desgracia para Salazar Slytherin. Draco estaba contemplando a Harry atentamente. Eso, suena casi exacto, Harry aceptó. Creo que fue más como, ¿es esto parte de algún plan increíblemente astuto que les hará ganar ventaja en el futuro, o es una desgracia sin sentido al nombre de Salazar Slytherin o algo como eso? No recuerdo las palabras exactas. Estás confundiendo a todos, ¿sabes? Comentó el chico de cabello rubio. ¿Oh? Harry preguntó en honesta confusión. Warrington explicó que pasar un largo tiempo bajo el sombrero seleccionador es una de las señales de un gran mago oscuro. Todos estaban hablando sobre eso, preguntándose si ellos deberían empezar a adularte solo por si las dudas. Entonces fuiste y protegiste a un montón de Hufflepuffs, en el nombre de Merlín. Luego le dices a Derrick que él es una desgracia para la memoria de Salazar Slytherin. ¿Qué es lo que se supone que todos deberían pensar? Que el sombrero seleccionador decidió ponerme en la casa de Slytherin. Solo bromeaba. Ravenclaw. Y he estado actuando de acuerdo a ello. El señor Crabbe y el señor Goyle soltaron una risotada a la vez, causando que el señor Goyle velozmente se tapara la boca con su mano. Es mejor que vayamos a conseguir nuestros asientos, Draco anunció. Él titubeó, se enderezó un poco, habló un poco más formal. Pero yo quiero continuar con nuestra última conversación y aceptó tus condiciones. Harry asintió. ¿Te importunaría terriblemente y si yo esperara hasta el sábado en la tarde? Estoy en una especie de contienda ahora mismo. ¿Una contienda? Ver si puedo leer todos mis libros de texto tan rápido como Hermione Granger lo hizo. Granger, Draco repitió. Sus ojos se entrecerraron. ¿La sangre sucia que piensa que ella es Merlín? Si estás intentando vencerla a ella, entonces todos los Slytherin te desean la mejor de las suertes, Potter, y no me molestaré hasta el sábado. Draco inclinó su cabeza respetuosamente, y se alejó, seguido por sus secuaces. Oh, va a ser tan divertido hacer malabares con esto, ya puedo estar seguro de ello. El salón de clase se estaba llenando a toda prisa con los 4 colores de los bordes. Verde, rojo, amarillo, y azul. Draco y sus 2 amigos parecían estar a la mitad de intentar adquirir 3 asientos contiguos en la fila de enfrente ya ocupados, por supuesto. El señor Crabbe y el señor Goyle estaban amenazando vigorosamente, pero esto no estaba teniendo mucho efecto. Harry se inclinó sobre su libro de defensa y continuó leyendo. A las 2:35 p.m., cuando la mayoría de los asientos estaban tomados y no parecía que nadie más fuera a llegar, el profesor Quirrell tuvo un repentino tirón en su silla y se sentó derecho, y su cara apareció en todos los planos, blancos rectangulares objetos que estaban depositados sobre los escritorios de los estudiantes. Harry fue tomado por sorpresa, tanto por la inesperada aparición de la cara del profesor Quirrell como por la semblanza a la televisión Muggle. Hubo algo a la vez nostálgico y triste sobre esto, le recordaba tanto a una pieza de su hogar y aún así no lo era en verdad. Buenas tardes, mis jóvenes aprendices, saludó el profesor Quirrell. Era como si su voz proviniera de la pantalla del escritorio y estuviera hablando directamente a Harry. Bienvenidos a su primera lección en batalla mágica, como los fundadores de Hogwarts habrían dicho. O, como se pasó a llamar a finales del siglo XX, defensa contra las artes oscuras. Hubo una cierta cantidad de frenética escritura cuando los estudiantes, llevados por la sorpresa, alcanzaron sus pergaminos o cuadernos. No, el profesor Quirrell llamó. No se molesten en escribir cómo fue llamada esta clase alguna vez. Preguntas tan inútiles no contarán en sus notas en ninguna de mis lecciones. Eso es una promesa.
Muchos estudiantes desentaron rígidamente ante eso, viéndose más bien impactados. El profesor Quirrell estaba sonriendo ligeramente. Aquellos de ustedes que hayan desperdiciado tiempo leyendo sus inútiles libros de defensa de primer año, alguien produjo un sonido ahogado. Harry se preguntó si había sido Hermione. Puede haber tenido la impresión que aunque esta clase sea llamada Defensa contra las Artes Oscuras, es de hecho sobre cómo defenderse contra mariposas pesadillas, las cuales pueden causar malos sueños, o babosas de ácido, que pueden disolver por completo 2 pulgadas de viga de madera dándoles un día a lo sumo. El profesor Quirrell se levantó, empujando su silla hacia atrás del escritorio. La pantalla en el escritorio de Harry siguió cada uno de sus movimientos. El profesor Quirrell se dirigió al frente del salón de clases, y bramó. El colacuerno húngaro es más alto que una docena de hombres. Respira fuego tan rápidamente y con tanta precisión que puede derretir a una snitch en pleno vuelo. Una maldición asesina lo derribará. Hubo gritos desde los estudiantes. El troll de montaña es más peligroso que el colacuerno húngaro. Es lo suficientemente fuerte para morder a través del acero. Su piel es lo suficientemente resistente como para soportar maleficios aturdidores y encantamientos seccionadores. Su sentido del olfato es tan agudo que puede saber desde lejos si su presa es parte de una manada, o está sola y vulnerable. Lo más aterrador de todo, el troll es único entre las criaturas mágicas al mantenerse continuamente transformándose en sí mismo, está siempre transfigurándose dentro de su propio cuerpo. Si ustedes de algún modo tuvieran éxito en arrancarle su brazo, le crecería otro en cuestión de segundos. Fuego y ácido producirían tejido cicatrizado que puede confundir temporalmente los poderes de regeneración de un troll por 1 hora o 2. Son lo suficientemente listos como para usar porras como herramientas. El troll de montaña es la tercera máquina asesina más perfecta en toda la naturaleza. Una maldición asesina lo derribará. Los estudiantes se veían bastante impresionados. El profesor Quirrell estaba sonriendo sombríamente. Su triste excusa para un libro de defensa de tercer año les sugiere que expongan el troll de montaña a la luz del sol, lo que lo congelará en el acto. Esto, mis jóvenes aprendices, es la clase de conocimiento inútil que nunca encontrarán en mis lecciones. Ustedes no encuentran troles de montaña a plena luz del día. La idea de que ustedes deberían utilizar la luz del sol para detenerlos es el resultado de autores de libros tontos intentando demostrar su maestría de minucias al costo de lo que es práctico. Solo porque hay una forma ridículamente oscura de lidiar con los troles de montaña no significa que ustedes deberían intentar usarla. La maldición asesina no se puede bloquear, es imparable, y funciona cada vez en cualquier cosa que tenga un cerebro. Si, como un mago adulto, son incapaces de utilizar la maldición asesina, entonces pueden simplemente aparecerse lejos. De igual modo, si están enfrentando la segunda máquina asesina más perfecta, un dementor. Solo se aparecen lejos. A menos, por supuesto, el profesor Quirrell continuó, su voz ahora más baja y dura, ustedes estén bajo la influencia de una maldición antiaparición. No, hay exactamente un monstruo que puede amenazarlos una vez que lleguen a adultos. El único y más peligroso monstruo en todo el mundo, tan peligroso que nada más se le puede comparar. El mago oscuro. Esa es la única cosa que aún será capaz de amenazarlos. Los labios del profesor Quirrell se volvieron una fina línea. Con reluctancia les enseñaré suficientes trivialidades para una marca de aprobación en las partes obligadas por el ministerio de sus finales de primer año. Ya que estas marcas exactas en aquellas secciones no harán diferencia en su futura vida, cualquiera que quiera más que una marca de aprobación es bienvenido para desperdiciar su propio tiempo estudiando nuestra patética excusa para libro de texto. El título de esta clase no es Defensa contra las pestes menores. Están aquí para aprender a cómo defenderse por sus propios medios contra las artes oscuras. Lo que quiere decir, quedemos muy claro en esto, defenderse ustedes mismos contra los magos oscuros. Las personas con varitas que quieran herirlos probablemente tendrán éxito a menos que ustedes los hieran primero. No hay defensa sin ofensa. No hay defensa sin luchar. Esta realidad es considerada demasiado dura para los de 11 años, para los gordos, sobrepagados, aurora protegidos políticos quienes ordenan su currículo. Al abismo con esos tontos. Ustedes están aquí para la clase que ha sido enseñada en Hogwarts por más de 800 años. Bienvenidos a su primer año de batalla mágica. Harry comenzó a aplaudir. Eso se pudo detener, era demasiado inspirador. Una vez que Harry inició el aplauso hubo algunas respuestas dispersas desde Gryffindor, y algunas más desde Slytherin, pero la mayoría de estudiantes simplemente estaban muy aturdidos para reaccionar.
El profesor Kirei hizo un gesto cortante, y el aplauso murió instantáneamente. Muchas gracias, expresó el profesor Kirei. Ahora a lo práctico. He combinado todas mis clases de batalla de primer año en una sola, lo que me permitirá ofrecerles tanto el doble de tiempo en el aula como sesiones dobles. Hubo jadeos de horror. Una carga incrementada que les compensaré al no asignarles ninguna tarea. Los jadeos de horror se cortaron abruptamente. Sí, me escucharon correctamente. Yo les enseñaré a pelear, no a escribir 12 pulgadas sobre pelear para el lunes. Harry deseaba desesperadamente haberse sentado junto a Hermione para así poder ver la expresión en su rostro en este momento, pero por otro lado él estaba bastante seguro de que se la estaba imaginando exactamente. También Harry estaba enamorado. Sería una boda triple. Él, el giratiempo, y el profesor Kirei. Para aquellos de ustedes que así lo elijan, he arreglado algunas actividades después de clases que creo ustedes encontrarán bastante interesantes al igual que educativas. ¿Quieren mostrarle al mundo sus propias habilidades en lugar de mirar a 14 personas jugando Quidditch? Más de 7 personas pueden luchar en una armada. Buenísimo. Estas y otras actividades después de clases también les harán ganar puntos Kirei. ¿Qué son los puntos Kirei? ¿Preguntas? El sistema de puntos de casa no se ajusta a mis necesidades, porque hace los puntos de casa muy raros. Prefiero dejar que mis estudiantes sepan cómo lo están haciendo más frecuentemente que eso. Y en las raras ocasiones en que les ofrezca un examen escrito, se marcará a sí mismo a medida que ustedes avanzan, y si ustedes consiguen demasiadas preguntas relacionadas incorrectas, su examen les mostrará los nombres de estudiantes que hicieron correctamente esas preguntas, y aquellos estudiantes serán capaces de ganar puntos Kirei al ayudarles. ¡Guau! ¿Por qué los otros profesores no usaban un sistema como ese? ¿Qué tan buenos son los puntos Kirei? Se preguntan. Para empezar, 10 puntos Kirei serán merecedores de un punto de casa. Pero les harán merecedores de otros favores además. ¿Quisieran tomar su examen en un tiempo inusual? ¿Hay alguna sesión particular que ustedes más bien preferirían saltarse? Ustedes verán que puedo ser muy flexible en favor de aquellos estudiantes que hayan acumulado suficientes puntos Kirei. Los puntos Kirei controlarán el generalato de las armadas. Y para Navidad, justo antes de las vacaciones de Navidad, le concederá a alguien un deseo. Cualquier proeza relacionada con la escuela que esté dentro de mi poder, mi influencia, o por sobre todo, mi ingenuidad. Sí, estuve en Slytherin y les estoy ofreciendo formular un astuto plan en su beneficio, si eso es lo que se requiere para cumplir su deseo. Este deseo irá para quien sea que haya ganado la mayoría de puntos Kirei dentro de todos los 7 años. Ese sería Harry. Ahora dejen sus libros y objetos sueltos en sus escritorios, estarán a salvo, las pantallas las vigilarán por ustedes y vengan a esta platier. Es hora de un juego llamado ¿Quién es el estudiante más peligroso en la clase? Harry giró su varita en su mano derecha y pronunció Maasu. Hubo otro agudo bin desde la esfera azul flotante que el profesor Kirei le había asignado a Harry como su blanco. Ese sonido particular indicaba un golpe perfecto, el cual Harry había obtenido en 9 de sus últimos 10 intentos. De algún lugar el profesor Kirei había desenterrado un hechizo que era increíblemente fácil de pronunciar, y tenía un movimiento de varita ridículamente simple, y tenía una tendencia a golpear a donde fuera que estuvieras mirando. El profesor Kirei había proclamado desdeñosamente que la verdadera batalla mágica era por lejos más difícil que esto. Que el maleficio era enteramente inútil en un combate verdadero. Que apenas era un estallido de magia cuyo único contenido real era la puntería, y que produciría, al acertar, un breve dolor equivalente a ser golpeado con fuerza en la nariz. Que el único propósito de esta prueba era ver quién era un entendedor rápido, ya que el profesor Kirei estaba seguro de que nadie habría encontrado previamente este maleficio o algo que se le pareciera. A Harry no le importó nada de eso. Maasu. Un voltio de energía roja se disparó desde su varita y golpeó el blanco, y la esfera azul una vez más produjo el bin que quería decir que el hechizo de hecho había funcionado para él. Harry se estaba sintiendo como un mago de verdad por primera vez desde que había llegado a Hogwarts. Hubiera deseado que el blanco esquivara como las pequeñas esferas que Ben Kenobi había usado para entrenar a Luke, pero por alguna razón el profesor Kirei había en cambio alineado a los estudiantes y blancos en un orden paralelo para asegurarse de que no se dispararían los unos a los otros. Así que Harry bajó su varita, saltó a la derecha, apuntó su varita y la giró y gritó Maasu. Hubo un don de tono más bajo que casi lo había hecho correctamente. Harry puso su varita dentro de su bolsillo, retrocedió a la izquierda y desenfundó y disparó otro voltio de energía roja.
El agudo bin que resultó fue fácilmente uno de los sonidos más satisfactorios que él había escuchado en su vida. Harry quería gritar en triunfo a pleno pulmón. Yo puedo hacer magia. Teman de mí, leyes de la física, voy a violarlas. Maasu. La voz de Harry fue estridente, pero apenas notable sobre el constante canto de gritos similares de alrededor de la plataforma del salón de clases. Suficiente, llamó la voz amplificada del profesor Quirrell. No sonó fuerte. Sonó como un volumen normal, proviniendo justo detrás de tu hombro izquierdo, sin importar dónde te estuvieras parando en relación con el profesor Quirrell. Veo que todos ustedes lo han logrado al menos una vez. Las esferas blancos se volvieron rojas y comenzaron a elevarse a la deriva hasta el techo. El profesor Quirrell estaba de pie en el elevado estrado en el centro de la plataforma, apoyándose ligeramente sobre el escritorio del profesor con una mano. Les conté, el profesor Quirrell aclaró, que nosotros tendríamos un juego llamado ¿Quién es el estudiante más peligroso en la clase? Hay un estudiante en este salón de clases que ha dominado el maleficio sumerio de golpe simple más rápido que nadie más, o bla bla bla. Y fue a ayudar a otros 7 estudiantes. Por lo cual ella se ha ganado los primeros 7 puntos Quirrell para su año. Avance, Hermione Granger. Es tiempo de la siguiente etapa del juego. Hermione Granger se echó a andar hacia adelante, una mirada que mezclaba triunfo y aprehensión en su cara. Los Ravenclaws se mostraron orgullosos, los Slytherins con ferocidad, y Harry con franca molestia. Harry lo había hecho bien esta vez. Probablemente estaba incluso en la mitad superior de la clase, ahora que todos se había enfrentado con un hechizo igualmente desconocido y Harry había leído de lleno la teoría mágica de Adalbert Waffling. Y aún así Hermione lo estaba haciendo mejor. En algún lugar de la parte trasera de su mente estaba el miedo de que Hermione era simplemente mejor que él. Pero por ahora Harry iba a poner sus esperanzas en los hechos conocidos de que, A. Hermione había leído mucho más que los libros de texto estándar y que, B. Adalbert Waffling era un bruto sin inspiración que había escrito teoría mágica para complacer a una junta escolar que no esperaban demasiado de niños de 11 años. Hermione llegó al estrado en el centro y se paró allí. Hermione Granger dominó un hechizo completamente desconocido en 2 minutos, casi un minuto entero más rápido que el siguiente subcampeón. El profesor Quirrell se volteó lentamente en su lugar para mirar a todos los estudiantes que los observaban. ¿Podría la inteligencia de la señorita Granger hacerla la estudiante más peligrosa en el salón de clases? Bien. ¿Qué es lo que creen? Nadie parecía estar creyendo algo por el momento. Incluso Harry no estaba seguro de qué pensar. Vamos a averiguarlo, ¿de acuerdo? Indicó el profesor Quirrell. Se giró hacia Hermione, e hizo un gesto hacia el resto de la clase. Selecciona a cualquier estudiante que desees y conjura el maleficio de golpe simple sobre esa persona. Hermione se quedó paralizada donde estaba. Vamos, el profesor Quirrell sugirió suavemente. Has conjurado este hechizo perfectamente más de 50 veces. No es permanentemente dañino o tan siquiera muy doloroso. Duele tanto como un firme puñetazo y dura solo unos cuantos segundos. La voz del profesor Quirrell fue creciendo más. Esta es una orden directa de su profesor, señorita Granger. Escoja un blanco y dispare un maleficio de golpe simple. La cara de Hermione estaba arrugada en horror y su varita estaba temblando en su mano. Los propios dedos de Harry estaban agarrando su propia varita con fuerza en simpatía. Incluso aunque podía ver lo que el profesor Quirrell estaba intentando hacer. Incluso aunque él podía ver el punto que el profesor Quirrell estaba intentando demostrar. Si usted no levanta su varita y dispara, señorita Granger, usted perderá un punto Quirrell. Harry contempló a Hermione, dispuesto a que ella mirara en su dirección. Su mano derecha estaba dándole suaves palmadas a su propio pecho. Escogerme, no tengo miedo, la varita de Hermione se crispó en su mano. Entonces su cara se relajó, y ella bajó su varita a su costado. No, rechazó Hermione Granger. Su voz era calmada, e incluso aunque no sonó fuerte, todos la escucharon en silencio. Entonces debo deducir un punto de usted, aclaró el profesor Quirrell. Esto es una prueba, y usted la ha fallado. Eso la alcanzó. Harry lo pudo ver. Pero ella mantuvo sus hombros rectos. La voz del profesor Quirrell era compasiva y era como si inundara todo el cuarto. Saber cosas no siempre es suficiente, señorita Granger. Si usted no puede dar y recibir violencia a la orden de propinarse un golpe en el dedo, entonces usted no puede defenderse a usted misma y no pasará defensa. Por favor, reúnase con sus compañeros. Hermione regresó hacia el grupo de Ravenclaw. Su cara se veía en paz y Harry, por alguna extraña razón, quería comenzar a aplaudir.
Incluso aunque el profesor Quirrell había estado en lo correcto. Por lo que, el profesor Quirrell prosiguió. Se vuelve claro que Hermione Granger no es la estudiante más peligrosa del salón de clases. ¿Quién creen ustedes que podría ser de hecho la persona más peligrosa aquí? Aparte de mí, por supuesto. Sin tan siquiera considerarlo, Harry se volteó a mirar al contingente de Slytherin. Draco, de la noble y más antigua casa de Malfoy, llamó el profesor Quirrell. Parece que muchos de tus compañeros pupilos están mirando en tu dirección. Avance, si lo desea. Draco así lo hizo, caminando con un cierto orgullo en su porte. Se paró en el estrado y miró al profesor Quirrell con una sonrisa. Señor Malfoy, el profesor Quirrell ordenó. Dispare. Harry habría intentado detenerlo si hubiera habido tiempo, pero con un suave movimiento Draco giró hacia el contingente Ravenclaw y alzó su varita y pronunció Maasu. Como si fuera todo una sola sílaba y Hermione estaba diciendo ouch. Y eso fue todo. Bien dirigido, lo felicitó el profesor Quirrell. 2 puntos Quirrell para usted. Pero cuénteme, ¿por qué escogió a la señorita Granger? Hubo una pausa. Finalmente Draco respondió, porque ella era la que más destacaba. En los labios del profesor Quirrell apareció una tenue sonrisa. Y esa es la verdadera razón de por qué Draco Malfoy es peligroso. De él haber seleccionado a cualquier otro, lo más probable es que ese niño hubiera resentido ser elegido, y el señor Malfoy probablemente habría hecho un enemigo. Y mientras que el señor Malfoy podría haber dado alguna otra justificación para seleccionarla, eso no le habría servido para ningún otro propósito salvo el de alejar a algunos de usted, mientras otros ya estaban animándolo sin importar si él decía algo o no. Lo que significa que el señor Malfoy es peligroso porque sabe a quién atacar y a quién no atacar, cómo hacer aliados y evitar hacer enemigos. 2 puntos Quirrell más para usted, señor Malfoy. Y como usted ha demostrado una virtud ejemplar de Slytherin, creo que la casa de Salazar ha ganado un punto también. Puede reunirse con sus amigos. Draco hizo una pequeña reverencia y regresó al contingente Slytherin. Algunos aplausos comenzaron desde las túnicas de bordes verdes, pero el profesor Quirrell hizo un gesto cortante y el silencio cayó de nuevo. Podría parecer que nuestro juego ha terminado, propuso el profesor Quirrell. Y aún así hay un único estudiante en este salón de clases que es más peligroso que el retoño de Malfoy. Y ahora por alguna razón había un montón de personas mirándolo, Harry Potter. Avance. Esto no auguraba nada bueno. Harry caminó reluctante hacia el profesor Quirrell parado en su alto estrado, aún apoyándose ligeramente contra su escritorio de profesor. El nerviosismo de ser puesto como el centro de atención empezó a agudizar el ingenio de Harry mientras él se aproximaba al estrado, y su mente estaba agitándose con las posibilidades que el profesor Quirrell pudiera pensar para demostrar la peligrosidad de Harry. ¿Se le pediría realizar un hechizo? ¿Derrotar a un señor oscuro? ¿Demostrar su supuesta inmunidad a la maldición asesina? Seguramente el profesor Quirrell era demasiado inteligente para eso. Harry se detuvo muy cerca del estrado, y el profesor Quirrell no le pidió que se acercara más. La ironía es, señaló el profesor Quirrell, que todos ustedes miraron a la persona correcta por las razones enteramente incorrectas. Ustedes están pensando, los labios del profesor Quirrell se retorcieron, que Harry Potter ha derrotado al señor oscuro, y que por lo tanto debe ser muy peligroso. Él apenas tenía 1 año. Cual fuera el capricho del destino que mató al señor oscuro, es probable que tuviera poco que ver con las habilidades combativas del señor Potter. Pero tras escuchar los rumores de un Ravenclaw enfrentando a 5 Slytherins mayores, yo entrevisté a varios testigos presenciales y llegué a la conclusión de que Harry Potter sería mi más peligroso estudiante. Una sacudida de adrenalina se vertió dentro del sistema de Harry, haciéndolo pararse derecho. Él no sabía a qué conclusión había llegado el profesor Quirrell, pero eso no podía ser bueno. Profesor Quirrell, Harry inició una explicación. El profesor Quirrell se veía divertido. Usted está pensando que he llegado a la respuesta incorrecta, ¿no es así, señor Potter? Aprenderá a esperar algo mejor de mí. El profesor Quirrell se erigió derecho dejando de apoyarse en su escritorio. Señor Potter, todas las cosas tienen un uso acostumbrado. Deme 10 usos desacostumbrados de objetos en este salón de clases para el combate. Por un momento Harry se quedó sin palabras por el puro, crudo impacto de haber sido entendido. Y luego las ideas se empezaron a derramar. Hay escritorios que son lo suficientemente pesados para ser fatales si se dejan caer desde una gran altura. Hay sillas con patas de metal que podrían empalar a alguien si se impulsan lo suficiente.
El aire en este salón de clases sería mortal por su ausencia, ya que las personas mueren en el vacío, y puede servir como transportador para gases venenosos. Harry tuvo que parar brevemente para respirar, y dentro de esa pausa el profesor Quirrell habló. Esos son 3. Necesita 10. El resto de la clase piensa que usted ya ha usado todos los contenidos del salón de clases. Ja. El piso puede ser removido para crear un foso de púas para caer adentro, el techo puede ser colapsado sobre alguien, las paredes pueden servir como material bruto para transformación en cualquier número de cosas mortales, cuchillos, digamos. Ahí van 6. Pero seguramente estarás raspando el fondo del barril ahora. Ni siquiera he iniciado. Solo mire a todas las personas. Tener a un Gryffindor atacar al enemigo es un uso ordinario, por supuesto, no contaré ese. Pero su sangre también puede ser usada para ahogar a alguien. Los Ravenclaw son conocidos por sus cerebros, pero sus órganos internos podrían ser vendidos en el mercado negro por suficiente dinero para contratar a un asesino. Los Slytherins no solo son útiles como asesinos, también pueden ser arrojados a suficiente velocidad para aplastar a un enemigo. Y los Hufflepuffs, en adicción a ser duros trabajadores, también contienen huesos que pueden ser removidos, afilados, y usados para apuñalar a alguien. Para entonces el resto de la clase estaba observando a Harry con algo de horror. Incluso los Slytherins se veían impresionados. Esos son 10, aunque estoy siendo generoso en contar el de Ravenclaw. Ahora, por crédito extra, un punto Quirrell por cada uso de objetos en este cuarto que usted aún no haya nombrado. El profesor Quirrell favoreció a Harry con una sonrisa afable. El resto de su clase piensa que usted está en problemas ahora, ya que usted ha nombrado todo excepto los objetivos y usted no tiene idea de qué podría hacer con aquellos. Ya. He nombrado a todas las personas, pero no mi túnica, que puede ser usada para sofocar a un enemigo si se enrolla alrededor de su cabeza suficientes veces, o la túnica de Hermione Granger, que puede ser partida en tiras y atada hasta formar una cuerda y usada para ahorcar a alguien, o la túnica de Draco Malfoy, que puede ser usada para iniciar un incendio. 3 puntos, intervino el profesor Quirrell, ya no más ropa. Mi varita puede ser introducida dentro del cerebro de un enemigo a través de su cuenca del ojo y alguien hizo un horrorizado, ahogado sonido. 4 puntos, no más varitas. Mi reloj de pulsera podría sofocar a alguien si se le atascara a alguien dentro de su garganta. 5 puntos, y es suficiente. HMPH, Harry comentó. 10 puntos Quirrell por un punto de casa, ¿correcto? Debió dejarme seguir hasta que ganara la copa de las casas, ni siquiera he comenzado con los usos no acostumbrados de todo lo que tengo en mis bolsillos o el monedero de piel de moque en sí mismo y él no podía hablar sobre el giratiempo o la capa de invisibilidad, pero habría algo que decir sobre esas esferas rojas. Suficiente, señor Potter. Bueno, ¿creen todos ustedes que han entendido qué es lo que hace al señor Potter el estudiante más peligroso del salón de clases? Hubo un murmullo de asentimiento. En voz alta, por favor. Terry Bot, ¿qué hace a su compañero de dormitorio el más peligroso? Él es creativo. Incorrecto. Bramó el profesor Quirrell, y su puño cayó bruscamente sobre su escritorio con un sonido amplificado que hizo que todos saltaran. Todas las ideas del señor Potter fueron peor que inútiles. Harry lo miró sorprendido. ¿Remover todo el piso para crear una trampa de púas? Ridículo. En combate tú no tienes esa clase de tiempo para prepararse y si lo tuvieras habría cientos de usos mejores. ¿Transformar material de las paredes? El señor Potter no puede realizar la transformación. El señor Potter tuvo exactamente una idea que él podría usar de inmediato, ahora mismo, sin extensas preparaciones o un cooperativo enemigo o magia que él no conozca. Esa idea fue atravesar su varita por la cuenca del ojo. Lo cual más probablemente rompería su varita antes que matar a su oponente. En resumen, señor Potter, me temo que sus propuestas fueron uniformemente terribles. ¿Qué? Harry exclamó con indignación. Usted pidió ideas inusuales, no prácticas. Yo estaba pensando por fuera de la caja. ¿Cómo usaría usted algo en este salón de clases para matar a alguien? La expresión del profesor Quirrell era de desaprobación, pero había arrugas de risa alrededor de sus ojos. Señor Potter, yo nunca dije que era para matar. Hay un lugar y tiempo para tomar a sus enemigos con vida, y adentro de un salón de clases de Hogwarts es usualmente uno de aquellos lugares. Pero para responder a su pregunta, golpearlos en el cuello con el filo de una silla. Hubo algunas risas de los de Slytherins, pero se estaban riendo con Harry, no de él. Todos los demás se veían horrorizados.
Pero señor Potter ahora ha demostrado por qué él es el más peligroso estudiante en el salón de clases. Pedí por usos desacostumbrados de objetos en este salón para el combate. El señor Potter pudo haber sugerido usar un escritorio para bloquear una maldición, o usar una silla para hacer tropezar a un enemigo que se acercara, o enredar ropa alrededor de su brazo para crear un escudo improvisado. En su lugar, todos los usos que el señor Potter nombró fueron ofensivos en vez de defensivos, y de algún modo fatales o potencialmente fatales. ¿Qué? Esperen, eso no podía ser verdad. Harry tuvo un repentino sentido divertido al intentar recordar que era exactamente lo que él había sugerido. Seguramente tenía que haber un contraejemplo, y eso, el profesor Quirrell concluyó, es el por qué las ideas del señor Potter eran tan extrañas e inútiles, porque tenía que llegar más allá de lo impracticable para poder alcanzar sus estándares de asesinar al enemigo. Para él, cualquier idea que estuviera por debajo de eso no era digna de consideración. Esto refleja una cualidad que podríamos llamar la intención de matar. Yo la tengo. Harry Potter la tiene, así es como él pudo mirar hacia abajo a 5 Slytherins más grandes. Draco Malfoy no la tiene, aún no. El señor Malfoy difícilmente se contraería de hablar de asesinato común, pero incluso él estaba alterado. Si usted lo estaba, señor Malfoy. Yo estaba mirando su rostro cuando el señor Potter describió cómo usaría los cuerpos de sus compañeros de clase como material bruto. Hay sensores dentro de su mente que lo hacen retroceder de pensamientos como ese. El señor Potter piensa puramente en asesinar al enemigo, recurrirá a cualquier medio para hacerlo así, él no retrocede, sus sensores están apagados. Incluso aunque su joven genio es tan indisciplinado e inefectivo hasta llegar a ser inútil, su intención de matar hacia Harry Potter, el más peligroso estudiante en el salón de clases. Un punto final para él, no, que sea ese un punto para Ravenclaw por este indispensable requisito de un verdadero mago duelista. La boca de Harry se quedó boquiabierta en un trauma sin palabras mientras él buscaba frenéticamente por algo para refutar esto. Eso es tan completamente lo que yo no soy. Pero él podía ver que los otros estudiantes comenzaban a creerlo. La mente de Harry estaba hojeando posibles negaciones y no encontrando nada que pudiera sostenerse contra la voz autoritaria del profesor Quirrell. Lo mejor que Harry había logrado era: no soy un psicópata, solo soy muy creativo, y eso sonaba como siniestro. Necesitaba elaborar algo inesperado, algo que haría que las personas se detuvieran y reconsideraran, y ahora, el profesor Quirrell ordenó. Señor Potter. Dispare. Nada pasó, por supuesto. Ah, bueno, dijo el profesor Quirrell. Él suspiró. Supongo que todos debemos comenzar en algún lado. Señor Potter, seleccione a cualquier estudiante que usted desee para un maleficio de golpe simple. Usted lo hará antes de que yo dé por terminada mi clase por este día. Si no lo hace, comenzaré a deducir puntos de casa, y los seguiré deduciendo hasta que usted lo haga. Harry alzó su varita cuidadosamente. Tenía que hacer al menos eso, o el profesor Quirrell podría empezar a deducir puntos de casa ahí mismo. Lentamente, como si avanzara sobre una plancha para asar, Harry se giró de cara a los Slytherins. Y los ojos de Harry se encontraron con los de Draco. Draco Malfoy no se veía temeroso en lo más mínimo. El chico de cabello rubio no estaba dando ninguna señal visible de asentimiento tal como Harry le había dado a Hermione, pero difícilmente se podía esperar que él lo hiciera así. Los otros Slytherins pensarían que eso sería raro. ¿Por qué la duda?, cuestionó el profesor Quirrell. De seguro hay únicamente una elección obvia. Sí, Harry aceptó. Únicamente una elección obvia. Harry retorció su varita y pronunció Maasu. Hubo un completo silencio en el salón de clases. Harry sacudió su brazo izquierdo, intentando deshacerse del punzante aguijón. Hubo más silencio. Finalmente el profesor Quirrell suspiró. Sí, bastante ingenioso, pero había una lección para ser aprendida y usted lo esquivó. Un punto menos para Ravenclaw por demostrar su propia astucia al costo de la actual meta. Clase terminada. Y antes de que cualquiera pudiera decir algo más, Harry cantó a todo pecho. Solo bromeaba. Ravenclaw. Hubo silencio por un breve momento. Tras eso, un sonido de personas pensando, y luego los murmullos se fueron elevando rápidamente hasta un rugido de conversación. Harry se volteó hacia el profesor Quirrell. Ellos dos necesitaban hablar. Quirrell se había desplomado e iba caminando fatigosamente de vuelta a su silla. No. No aceptable. Ellos realmente necesitaban hablar. Al cuerno con el acto de zombie, el profesor Quirrell probablemente despertaría si Harry lo pellizcaba un par de veces. Harry se fue dirigiendo hacia, mala idea. Harry se tambaleó y detuvo sus pasos, sintiéndose mareado.
Y el flujo de Ravenclaws descendió sobre él y las discusiones iniciaron. Bueno amigos. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Chao.